Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí con ustedes a través de las redes sociales. Te queremos pedir de favor que nos apoyes, que nos eches la mano que nos dejes un puntito, un comentario, que dejes un like. Y si tú crees que es de bendición, compartas este contenido. Queremos llegar a más personas que no conocen de Dios y queremos llegar también a las personas que ya conocen de Dios para que terminen de conocer todavía más de lo que ellos creen que ya conocen. Quiero que todavía no conocen. Así es que espero no enredarte con este trabalenguas. Hay una palabra bien linda que quiero compartirte. Está en Mateo capítulo 7, verso 1 al verso 6. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Déjame detengo ahí. Yo sé que este pasaje ya lo conoces, yo sé que ya lo has escuchado, algunas mínimo 5 veces lo han predicado donde tú te congregas, pero siempre se aprende algo nuevo. Así es que acompáñame, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. O sea, todo lo que tú le hagas a una persona se te va a regresar, te lo van a hacer a ti. El mundo lo llama el karma, la Biblia le dice la ley de la siembra y la cosecha. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hay veces que los problemas son más graves en nosotros que en las personas que estamos viendo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? A esas personas Jesús les llama hipócritas por la doble moral. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, que antes de que yo vaya a querer ayudar a alguien, primero, ahora sí voy a aplicar ese refrán muy conocido de los católicos. Ayúdate que yo te ayudaré. Dicen ellos que dice Dios o que dice la Biblia, pero no es así. Es un refrán inventado por ellos. Pero bueno, tiene cierta lógica. Antes de que yo quiera o pretenda ayudar a alguien más o criticar a alguien más, bueno, primero está aquí toda una vida, aquí en este corazón que está adentro, que nadie lo conoce, solo Dios y tú, que necesitas seguramente una introspectiva para que sea observado por ti mismo, estudiado por ti mismo, a la luz de la Biblia. Y tú evalúes si estás viviendo en obediencia a la Escritura o en desobediencia. Si estás viviendo en desobediencia, pues no tiene caso que vayas a intentar ayudar a alguien, porque tú mismo estás equivocado. Y por eso Jesús maneja una palabra bien fuerte, dice hipócritas. El hipócrita es aquella persona que dice tener una vida que no tiene y pretende ser alguien que no es. Entonces Jesús lo único que está haciendo aquí es pues acomodando las cosas en su lugar. Pero el verso 6 es impresionante. Dice, no deis lo santo a los perros. Oh, qué palabra tan más fuerte. Es como cuando Jesús le dijo a la mujer cananea, deja que primero los hijos se llenen de este pan y luego los perrillos. Y la mujer le dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del rey. Y Jesús, pues ya sabe la historia, la bendijo. Aquí se vuelve a usar otra vez el término perros, y los perros y los cerdos para los judíos eran animales inmundos. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí cuando dice no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y te despedacen. Lo que Jesús está diciendo es que habrá gente que tenga mala actitud, que no va a recibir la disciplina, o que no va a recibir la corrección, o que no va a recibir la exhortación de parte de un siervo de Dios, o de parte de la palabra de Dios, que al fin y al cabo lo que uno predica es la palabra. Y mire bien lo que aparentemente es una contradicción del verso 1 y del verso 6. Jesús empieza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero en el verso 6 termina diciendo, no deis lo santo a los perros, como descalificando a un grupo de personas que se dicen ser creyentes, pero que no lo son. Porque al no aceptar la palabra de Dios como una perla, como algo precioso, como algo como más valioso que el mismo oro y que la plata, pues entonces si no le damos ese valor en nuestras vidas, nosotros no pertenecemos al círculo de Jesús, a la familia de Jesús, pertenecemos a los perros. Y los perros usted los puede mirar como obreros o como gente que muerde al obrero, que muerde la mano de aquel que le dio de comer el pan
espiritual, el pan de vida. Y así hay muchos hermanos que actúan así de esa manera, mordiendo a quien les sirve, mordiendo a quien les ama, traicionando así la naturaleza espiritual que Jesús un día hizo en ellos. Pero vamos a entrar en contexto. Jesucristo está hablando y está enseñando y dice, no quiero que juzgues para que tú no seas juzgado. Siempre que el Señor te pida a ti que hagas algo o que dejes de hacer algo, siempre es para tu propio beneficio. No matarás, no robarás, no tendrás dioses. Siempre es para tu propio beneficio. No te conviene tener otro Dios delante de Dios porque no hay ningún Dios sino solo Jesucristo. No te conviene robar porque para que tú tengas tienes que trabajar y esperar a que Dios bendiga tu vida para que te llegue tu bendición a ti. No codicies lo que no es tuyo, eso es de tu hermano. A su tiempo Dios traerá a tu vida lo que es tuyo, lo que a ti te pertenece. Entonces aquí Jesús dice, no juzgues, porque nos encanta juzgar. Los cristianos, pienso que los cristianos que juzgan más son los carnales, los cristianos que están mal en sus emociones. Los emocionalistas y los carnales son los que tienden más a juzgar. Y por eso Jesús dice, no juzgues, porque sabe que nos encanta juzgar. En un contexto más contemporáneo es no critiques si no quieres que te critiquen. ¿Sí? Entonces aquí Jesús está hablándole a un grupo de personas porque no está prohibiendo la evaluación de la conducta de una persona, porque en la iglesia hay formas en las que nos debemos de conducir, hay un orden, no vamos a ir a hacer lo que se nos dé la gana, y ahí habrá personas que si no nos metemos en el orden de Dios nos van a corregir, nuestros líderes y nuestras autoridades espirituales. Entonces, si usted no se deja corregir por ellos y usa este texto, usted está usando un texto, fuera de su contexto para justificarse. Y voy a explicarlo. Jesús lo que en pocas palabras está diciendo es esto. Jesús está aquí condenando la mala costumbre de criticar a los demás mientras que uno mismo pasa por alto errores más grandes que los que estamos viendo en la persona que estamos criticando. Otro ejemplo de eso podría ser que yo esté juzgando a una persona por alguna actitud que tiene ante el liderazgo cuando yo tengo una actitud peor que la de él frente al mismo liderazgo. Por eso la Biblia, y quiero que se quede bien claro, la Biblia no está prohibiendo que yo juzgue o que yo evalúe o que yo haga una crítica constructiva. La Biblia está prohibiendo que antes de yo evaluar a una persona, no lo haga conmigo mismo. Eso sí no debe de hacerlo. Si tú quieres juzgar a alguien, ahí estás tú. Ahí está tu esposa, tu esposo, tus hijos. Júzgate a ti mismo primero, juzga tu casa primero. Y después de que tú juzgues tu casa y que creas que está bien, puedes juzgar a la vida de otra persona. Pero la forma bíblica de juzgar o de evaluar a una persona, a una actitud, a un líder, a un pastor o a una iglesia, es que ese análisis que se hace de cierta persona en su actitud o en su comportamiento tiene que llevar de la persona que está analizando amor. Por si detecta un error, una equivocación, y ella lo puede ver y lo identifica, antes de ir y hablarle a la persona de que cambie esa parte que ella cree que es incorrecta, tiene que tener un sustento bíblico. Según la escritura, tú no puedes conducirte de esa manera, porque dice este texto, porque dice el otro texto, porque dice este pasaje, porque está en la Biblia. Pero yo tengo que ir no solamente con las palabras a enseñar y a corregir. Yo tengo que tener en mi interior el amor de Jesús para poder corregir a esa persona. Si yo no tengo amor, pero tengo la razón, no lo corrijas. Tú no puedes corregirlo hasta que no tengas las dos cosas. Tienes que tener amor de Dios para poder ayudar a tu hermano, porque el único juicio o la única crítica, la única corrección que Dios permite en su palabra de un hermano a otro es la crítica con los fines de restauración.
Si yo voy a criticarlo solo para hundirlo, solo para hacerlo sentir mal, solo para evidenciarlo, no tiene caso, no lo ayudes. Lo estás perjudicando. No lo critiques. Por eso aquí se utiliza la palabra no, pero en su contexto ya te lo expliqué. No es que Jesús prohíba el que yo juzgue a las personas. De hecho, en Corintios capítulo 5, verso 12 dice que debemos, y Juan, déjame lo busco. Juan 7:24 dice que yo debo de juzgar, pero con justo juicio. Entonces la palabra, como no se contradice, no está prohibiendo el juicio. Está prohibiendo con el verso número 3 y con el verso número 4, comprendiendo que el que tiene la viga es la persona que está criticando y quiere ayudar al que tiene la paja en el ojo, simbolizando, representando problemas más grandes el de la viga que el del ojo. ¿Cómo va a ayudar un hombre que tiene un barrote atravesado en su ojo? Aquel que tiene una pequeña mota, un pedacito de pelusa o una paja, no puede. ¿Por qué no puede? Porque él tiene un problema más grande. Antes de ayudar a alguien en tu iglesia, primero trata de ayudarte a ti mismo, en tu casa. Compórtate primero en tu casa moderadamente, éticamente. Sé un buen padre, sé un buen esposo, sé una buena madre, sé una buena esposa, sé un buen hijo, sé una buena hija. Antes de querer ir a enseñar cómo se debe de llevar la vida cristiana, primero vívela tú. Primero abrázala tú. Y después de que tú vivas la vida cristiana conforme a la palabra de Dios, conforme a sus preceptos, y te hayas llenado de su presencia, y te hayas llenado de su bendición, y seas una mujer y un hombre que tenga conocimiento de la Biblia y que tenga el amor de Dios, entonces ve y corrige el error de alguien más. Pero corrígelo con sabiduría, corrígelo con inteligencia, corrígelo con amor, porque el fin de corregir a alguien es que él salga de ese error, no es señalarle por señalarle. Por eso Jesús aquí está molesto, porque a Jesús le molestan las injusticias. No es justo que yo critique a alguien porque no está yendo a la iglesia o porque va cada mes cuando yo voy cada 5 meses. No es justo que yo esté criticando a quien está predicando cuando yo ni siquiera agarro la escoba de la iglesia para barrer. No es justo que yo esté diciendo, yo opino que los diezmos y las ofrendas se destinen para esto, cuando usted no está participando ni en ofrendas ni en diezmos. Para que yo pueda dar mi opinión y sea congruente, yo tengo que estar practicando lo que la Biblia me pide a mí que tengo que hacer. Por eso Jesús aquí está atacando una injusticia, y es que hay muchas personas que están señalando a los ministerios pastorales, que están señalando al liderazgo, que están señalando a ciertas ovejitas por el hecho de que los vieron equivocarse o los vieron fracasar, los vieron errar. Sin embargo, es válido tu comentario siempre y cuando tú quieras que él cambie. Así es que cuando tú vayas a criticar a alguien, llévate también por ahí una buena porción de amor, dale un abrazo, ora por él y ayúdalo a salir de ese problema. Ese es el verdadero juicio que Dios permite y que no prohíbe. Dios quiere que yo esté observando no solo las malas actitudes, sino que también yo pueda decirle: usted es un buen predicador, usted es una buena hermana en Cristo, usted es un fiel siervo de Dios, usted es un escudero del pastor, ustedes son un sustento en esta iglesia, ustedes son importantes para nosotros. No es correcto nada más ver las partes negativas de un ministerio, de una iglesia o de un liderazgo. Es injusto ante los ojos de Dios que tú te levantes a señalar a un pastor si no te gusta su forma de predicar, si no te gusta cómo se dirige a la congregación. Tienes que tener una evaluación concisa, profunda, del por qué él está tratando de llevar ese asunto de esa manera. Por eso aquí para que yo pueda juzgar, aparte de tener amor, aparte de llevar una palabra, yo tengo que conocer bien la escritura para no equivocarme y errar. Porque hay muchas personas que de este texto abusan y se equivocan y pecan. No una vez, 2 veces, 3 veces, repetidamente. Es más, hacen lo malo sabiendo hacer lo bueno. Entonces, a esas personas
ya no se les puede exhortar porque ya conocieron la verdad y la están negando. A ellos es a los que Jesús se refirió como perros y como cerdos. No se les puede hablar porque su actitud es como la de una bestia, como la de un animal, porque no entienden, no están razonando, no están en el espíritu, están en la carne, y lo que tú le digas, lo que tú quieres hacer con ellos, no se van a dejar. Y la palabra no es para contender, no es para pelear, es para edificar. Pero ¿a quién se va a edificar? A quien se preste, a quien sea humilde, a quien se deje. Porque hoy en día hay muchos que se dicen ser maestros en la iglesia y que se creen conocer la escritura y creen conocer de Dios y andan enseñando cuando en realidad Santiago dice: hijitos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros mismos, sabiendo que llevarán mayor condenación, porque no tenemos ni la formación ministerial, ni el conocimiento teológico, ni el conocimiento bíblico, ni una vida moral para poder corregir a alguien que me tiene por encima. Una vida moral más recta, más justa delante de Dios que la que está llevando. Así es que, antes de criticar, antes de juzgar a una persona, a una iglesia, a un pastor, a un liderazgo o a un hermano, por la forma en que él vive el evangelio, tratemos de que nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos estén viviendo de la manera que marca el texto sagrado. Si en mi casa no hay la regla de que yo esté viviendo bajo la ley de Cristo, ya no bajo la ley de Moisés, sino la ley de Cristo, el orden del Señor, la sana doctrina, el que yo esté viviendo obedeciendo su palabra, ¿cómo voy yo a poder exhortar a alguien si yo mismo no estoy siendo sincero conmigo mismo? Por eso Jesús en el verso 3 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, ¿por qué nos gusta ver los errores de otros? Ojalá que así fuéramos también de observadores para ver nuestros propios errores, ya digo errores, pecados, porque hay pecado en un grupo selecto de la iglesia. No todos los que están ahí viven bien. Hay muchos que no les interesa lo que el pastor diga. Hay muchos que ya desprecian a los predicadores y se ponen al tú por tú con ellos. Eso ya es de por sí una vergüenza, que alguien llegue y te falte el respeto de esa manera cuando tú tienes una vida muy diferente, consagrada, intimada con Dios, preparada y dedicada para el servicio de Dios, y que venga alguien de ahí de la iglesia, del montón, y que por una palabra que él cree que es correcta empieza a contender o a decirte cómo manejar la iglesia, cuando a quien puso ahí Dios fue a los pastores. Entonces, los hermanos, antes de criticar, o los pastores también, antes de criticar la vida de una ovejita, tenemos que ver su contexto. ¿Cómo está el hermano? ¿Por qué se está comportando de esa manera? ¿Qué le está haciendo falta? ¿Qué le está orillando a eso? Por eso pidámosle a Dios que nos dé amor, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para no ser engañados. Porque muchas de las veces la oveja en realidad quiere cambiar y ha caído, y hay que restaurarla, hay que vendarla, hay que ayudarla, hay que ministrarla, hay que orientarla en la palabra para que no peque más y se conduzca de la manera más correcta que se pueda en su humanidad. Pero también hay veces que la oveja nos engaña, nos miente, y ya le gusta estar haciendo eso una y otra vez. Ahí ya no queda nada más que hacer sino esperar que Dios haga lo que tiene que hacer. Porque muchas veces la gente te utiliza a su favor, te chantajea, mueve tus emociones, te tira por ahí una lágrima de cocodrilo. Usted sabe, hermano, la lágrima de cocodrilo. El cocodrilo agarra una presa y luego empieza a llorar porque pues se la va a comer, pero pues no la suelta. Y así habemos muchos hermanos cocodrilos. Estamos por ahí con el pecado y luego nos duele y nos lastima y luego lloramos, vamos con los pastores, pero no lo soltamos. Entonces, ¿cómo podemos juzgar la situación en este caso en el siglo XXI, en el año 2022? Hay muchas personas que ya el civil ya ni se casan, ni por la iglesia, ni por civil se unen, nada más
en unión libre, y cuando usted les da una palabra, se molestan, se enojan, se van de la iglesia, hacen un grupito por allá, hacen un comentario por acá, y ya están desprestigiando a la iglesia, que esta iglesia no tiene amor, que esta iglesia el pastor no tiene la capacidad, que no es un buen ministro, que yo creo que ni llamado es, y empezamos a criticar y a juzgar sin tener amor en nuestro corazón. Sin el amor de Dios en nuestras vidas, nosotros no podemos llevar un justo juicio, porque cuando el corazón del ser humano está vacío del amor de Dios, está lleno del rencor y del odio del mundo y del diablo. Entonces, ¿quién va a actuar en mí? Si yo tengo amor, va a actuar Jesús. Si yo tengo odios, tengo iras, tengo contienda, va a actuar el enemigo en buenos y malos en la iglesia. Por eso Jesús nos dice, no juzguen si no han vivido una vida recta. Y yo creo que en la iglesia, no solo el pastor, desde el pastor hasta el último miembro, tienen que tener una vida recta, porque la escritura habla de que no somos salvos por obras, pero fuimos salvos para vivir en buenas obras, de que por los frutos se conoce el árbol, de que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Entonces la evaluación ahí no está negada. Según Corintios 5:12, yo puedo analizar, yo puedo hacer un juicio, yo puedo ejercer autoridad espiritual y disciplinar si hay algún problema y corregir a un grupo de personas o a un hermano en la iglesia si no lleva una conducta correcta. Y se puede molestar, se puede enojar o lo puede tomar de la mejor manera. Lo puede tomar con mansedumbre, con humildad y obediencia y sujetarse a las autoridades espirituales. Para que a su vez ese proceso, esa disciplina, ese regaño de amor, ese regaño espiritual que su líder le da, es para que él crezca. Porque no queremos que se pierdan. Queremos, todos los pastores amamos la iglesia. Deseamos que la iglesia esté bien, pero hay veces que no está bien. Y tampoco vamos a ser unos mentirosos, dándole siempre por su lado. Cuando las cosas no van bien, simplemente es eso, la verdad, no están bien. Cuando la iglesia no está orando, simplemente la iglesia no está orando. Cuando Dios, porque a veces pasa, Dios no está en todas las iglesias, aunque debería de estar. Y digo que no está porque a veces ni se siente nada. Yo sé que no nos movemos por sentimientos, emociones, pero hay un testimonio y este es del Espíritu Santo. Él dijo, yo estaré contigo. Eso no es una emoción, eso es una seguridad, una promesa, una convicción. El Espíritu lo podemos sentir y Él está ahí. Y tiene que estar en la iglesia, tiene que estar en los cantos. Tiene que estar en el predicador, tiene que estar en la administración, tiene que estar en la palabra, tiene que estar en la imposición de las manos, tiene que estar en el rostro, en los ojos, en las manos, tiene que estar en cada uno de nosotros. Si no está la presencia de Dios, pues ocupamos que alguien nos venga y nos evalúe, nos siente y nos mentoree un momento para que nosotros salgamos de ese error. Porque hay muchos lugares donde se permite todo en la iglesia, desde, por ahí me encontré un post en Facebook que decía, ven así si estás tomado, si estás borracho, si vives en drogas, si vives con una mujer que no es tuya, si estás robando, y venían una serie de iniquidades más, y decían, ven así, esa es una verdad a la mitad, pero todas las verdades a la mitad son de Satanás. Satanás le dijo a Jesús, escrito está, sus ángeles mandará para que tu pie no resbale y no tropieces, aviéntate de este cerro. No tenía por qué hacerlo, pero estaba provocándolo. Y hay cosas en las iglesias que en realidad son exactamente así como tal cual. Somos movidos por personas, por errores, por pecados, somos movidos por malos comentarios, somos movidos por cosas que no tienen que estar sucediendo en nuestras vidas. Y por eso la Biblia me pide a mí que yo no evalúe si no estoy en las condiciones para hacerlo. Porque como le digo, ya todo el mundo quiere vivir en la iglesia como ese texto lo decía. Venga si se droga, venga si toma cerveza, venga si es un drogadicto, venga si es un secuestrador, venga si usted fue a los bailes. Entonces, ¿qué diferencia va a haber en la iglesia? En la iglesia se aceptan de todo tipo de personas, lesbianas, homosexuales, borrachos, se aceptan de todo tipo de personas. La iglesia es para eso, pero también se les enseña a que tienen la oportunidad de tener una vida mejor en Cristo Jesús. Así es que si nosotros vamos a hacer la invitación, hagámosla completa. En mi opinión, yo tenía una vida
de pecado, de iniquidad, y lo único que me trajo a mí fue tristeza, fue dolor, fueron problemas, y cuando yo vine a Cristo, en Él encontré descanso, en Él encontré paz, en Él encontré lo que yo necesitaba, en Él encontré todo lo que sacia mi alma. Por eso es mejor que este papel de juzgar, lo dejemos solamente a las personas que están preparadas espiritualmente y al único juez que será en otro tiempo, el juez que hoy es Jesucristo como Salvador, un día estará como el juez de todo el mundo. Y ojalá que tú no estés en ese día delante de Él. Tu lugar no está ahí para ser juzgado. Tu lugar ahorita, si aceptas a Jesús, te arrepientes y ves como Dios manda, está en el tribunal para ser recompensado. Así es que, hermano, voy a estar terminando, porque la iglesia sí es un lugar para todo tipo de personas, para pecadores, pero también Dios no te quiere ver así. Dios no quiere que permanezcas toda tu vida que caí, que volví a caer, que volví a caer, y que te hagas la víctima de que no me juzgues, mira cómo me siento, es que tú no me entiendes. No, es que el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte. Si ya lo hizo, tenga el valor, tenga esos pantalones, esas faldas, fájese bien, como para hacerlo, como para aguantar las consecuencias. Entonces Jesús dice: aquí en la tierra yo tengo gente con sabiduría, que son los pastores, que son los líderes, y también buenos hermanos que están en la iglesia, que no son pastores y que tampoco tienen liderazgo, pero que son buenos hermanos, inteligentes, sumisos y obedientes a Dios y a sus autoridades espirituales. Ellos también pueden ejercer un juicio incluso hacia algún acto en la iglesia o algún comentario a su pastor, para que el pastor mejore. Porque yo también como pastor tengo errores, tengo fallas, me equivoco y peco, igual que tú. No practico el pecado, pero me equivoco y erro al blanco, perdón, erro al blanco. Y es bueno que alguien se acercara conmigo, me diera un abrazo, orara conmigo y me diera una palabra. A mí, no que se le ande chismeando al mundo entero para exhibir, para avergonzarte. Por eso el juzgar, bueno fuera que todos pudiéramos, pero no estamos en las condiciones de hacerlo todos. Y el único capaz de juzgar un acto es un hombre espiritual, una mujer espiritual, alguien que conozca la teología, el conocimiento bíblico y que tenga el amor de Dios para que su juicio no sea desmedido. Ya ve que Pablo en la primera carta de Corinto corrige un caso de inmoralidad y después en la segunda carta lo llama otra vez para que no sea perdido. O sea, a veces las correcciones son muy fuertes, son desmedidas por el celo, por el enojo, por lo que sea, pero hay que aprender de nuestros errores para no volverlos a cometer. Y Jesús dice: el que tiene la viga primero trabaje en este, hermano. El apóstol Pedro le dijo al paralítico que estaba en la puerta del hermoso, el capítulo número 3, si no me equivoco, el libro de los Hechos: de lo que yo tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero si usted no tiene amor, usted no puede dar amor. Usted no puede llevar una buena nueva, una buena noticia, si usted mismo no es una buena nota. Si en usted mismo si usted no se ha hecho el milagro de la salvación, usted tampoco puede llevar vida eterna a las demás personas. Vivamos de acuerdo a la palabra, seamos congruentes, respetemos el texto. Y la Biblia nos enseña que esto no le agrada a Dios porque no es justo. Dios quiere que si se va a evaluar a una persona, que se haga con inteligencia, que se haga con amor, que se haga con sabiduría, y que también nosotros nos examinemos a nosotros mismos, que la conducta de los creyentes también sea pasada por filtros. Dios no está aquí aprobando todo tipo de actitudes, sino que está diciendo: tengan discernimiento, véanse en la necesidad de buscar el Espíritu Santo y que les revele, y que podamos discernir en el Espíritu la conducta y el porqué de la conducta de algunos miembros en la iglesia, o por qué están pasando algunos problemas en la iglesia. En la iglesia hay muchos problemas entre los mismos hermanos, hay pleitos, hay inmoralidades, hay gente que se presta dinero a otra gente y que no se les paga. O sea, hay muchas cosas en las cuales tenemos que tener la sabiduría del Señor, el amor de Dios,
para no darle por su lado a uno y no ser permisivo, sino decirle con todo el dolor de mi corazón, hermano, hermana, la forma en que usted se está dirigiendo no es la mejor. Necesitamos que cambies en este lado. Y la hermana seguramente Dios la tocará y ayudará. Y eso es lo que significa en pocas palabras el juzgar a los demás. Ahora, para terminar, hay otro juicio que yo no voy a hacer y que no va a hacer ningún pastor aquí en la tierra, ningún hermano, ningún líder, que lo va a hacer Cristo Jesús. Y ese será un juicio, en el juicio perdón, ya me trabé. El día del gran juicio, donde estarán todos los hombres impíos, todos los que rechazaron la verdad, todos los que se burlaron, todos los que desobedecieron, todos los que no creyeron y que le dijeron no a Jesús, no a sus siervos, no a la iglesia cristiana evangélica, no a la palabra de Dios. Ellos estarán ante el gran trono blanco en ese día del gran juicio y únicamente estarán ahí para ser lanzados al lago de fuego con Satanás y sus ángeles. El cristiano no aparece ahí porque el cristiano fue perdonado, el cristiano fue regenerado, el cristiano llevó una nueva creación, un nuevo nombre, el cristiano fue arrebatado antes de este evento. El cristiano está en las bodas del Cordero, está siendo recompensado por su labor aquí en la tierra. Así es que si usted quiere llegar a ese día, en las moradas eternas que menciona Juan capítulo 14, trabaje para el Señor, hermano. Usted haga algo en la iglesia, hermano. Si los hermanos no quieren trabajar, usted trabaje, usted haga un talento, usted pinte por ahí, barra, limpia, haga algo, ofrézcase, no espere que su pastor le pida, ofrézcase para hacer algo, pórtese bien, guarde la palabra, respete a sus pastores, ame a sus líderes, ore por su congregación. No se ande cambiando de iglesia en iglesia, quédese en su iglesia, tenga identidad por el amor de Dios, no sea un chivo brincón, conviértase en una ovejita del Señor, conviértase y apacíguese, sea una oveja del Señor. Y bueno, entonces Jesús los llama hipócritas, es una palabra dura, es una palabra que nadie quiere, pero que a veces es necesario que no la digan, a veces yo me he comportado como un hipócrita delante de Dios y a veces delante hasta de mi misma congregación. He sido hipócrita porque he tenido una actitud que no soy y tengo que entender y bajarle, como comúnmente decimos por ahí los jóvenes, déjenme pongo todavía en el grupo de los jóvenes, bajarle 2 rayitas y decir, el que tú seas pastor no te exime de errores, no quiere decir que tú no te equivoques. El que seas pastor y cometas errores y los reconozcas, eso te hace un verdadero siervo con la gracia de mi Dios, que acepta que se equivoca y que acepta ayuda de alguien más. Y lo triste es lo último, el verso 6 está aterrador. Está aterrador porque Jesús ya se dio por vencido. Usted sabe que el Señor nunca falla, que no miente, que no se equivoca, y qué triste es que Él deje de intentar. Dijo, no des lo santo a los perros. Y es como empecé explicando en un principio. Lo santo es una palabra, es una oración, pero aquí en el contexto es una corrección. Hay gente que no soporta la corrección, que no soporta una disciplina, que si lo sientan, si tiene un ministerio, digamos en la alabanza y lo sientan, se va de la iglesia. Y esto es actuar así, como con ese instinto de no des lo santo a los perros. Los perros no valoran las perlas. Los perros comen de la basura. O hoy en día tienen croquetas, algunos que los alimentan bien. Ay, disculpe esta salidita del contexto. Pero cuando Jesús habla de los perros, está hablando de malos ministros. Y también está hablando de malas ovejas que muerden al pastor y el pastor muerde a la oveja. Usted sabe cuando se pelean en su casa que dicen, ay, andan como chuchos, parecen perros, mordiéndose unos a otros, atacándose unos a otros, peleando unos con otros. Y cuando ya la gente pelea contigo por la palabra, Jesús dijo, no les vuelvas a hablar. No des lo santo a los, no regales esta palabra tan linda que es parecida al oro, a la plata. Aquí dice que es como una perla. No des las perlas a los cerdos o a los perros. Porque mucha gente que tiene actitud de cerdo, le gusta estar en el pecado. Ya sabe, el origen del cerdito es en el lodo, siempre estar ahí. Y usted baña al cerdo y se vuelve a revolcar en el lodo. Y esa actitud la tenemos algunos creyentes.
No nos gusta estar en santidad, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que oren por nosotros, no nos gusta que nos visiten, no les gusta ir a la iglesia, no les gusta servirle al Señor. Se hacen los desatendidos, se hacen los sordos, dejan que otro haga el trabajo que Dios le dijo a él que hiciera y se hizo el sordo por ahí. No les gusta cooperar, no les gusta ofrendar, no les gusta diezmar porque dicen que yo, ¿por qué si el pastor no tiene necesidad? No es por necesidad. Es por obediencia y por principio a Dios. El diezmo tú se lo das al Señor, no a un pastor. Porque hay quienes se trauman porque por ahí te ven viviendo bendecido y prosperado. Pues es Dios el que me ha dado la gracia de estar bien delante de su presencia. ¿Y cómo negar su favor? ¿Cómo negar su bendición? Sería yo un hipócrita y no me agrada ser de aquel lado. Así es que, hermano, voy a terminar con esto. Espero que esta palabra te haya bendecido y si te hizo llenarte de rabia, pues llénate de rabia y quítatela y pídele a Dios que te perdone y sigue adelante porque no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero los que somos juzgados y corregidos, no nos hagamos las víctimas y aprendamos a recibir de nuestras autoridades espirituales una corrección espiritual. Dios bendiga tu vida. Amén. Te amamos en el nombre de Dios.